Bien, muy buenas tardes a todos los que están ingresando a esta nueva presentación del ciclo de seminarios para el estudio de una sociedad libre. Mi nombre es Matías Ilivitsky, yo soy el Managing Director del Centro Friedman Hayek para el estudio de una sociedad libre. Así que bueno, les damos la bienvenida esta tarde a esta nueva actividad. Tenemos entonces el gusto de darles la bienvenida a esta presentación titulada Naturaleza humana, cambio histórico y ejercicio del poder en los Federalist Papers. Y la da un experto en el tema, a quien tengo obviamente el gusto de darle la bienvenida esta tarde, al doctor Enrique Aguilar, a quien voy a presentar. El doctor Enrique Aguilar es doctor en Ciencias Políticas por la UCA, en donde actualmente dirige su doctorado, en donde también es profesor de teoría política, además de dictar clases aquí en la UCEMA, en la Universidad Austral y otros centros académicos, cursos de grado y posgrado. Es también miembro del Centro Friedman Hayek para el estudio de una sociedad libre en la UCEMA y es eh, un vasto autor de numerosas publicaciones sobre su especialidad, la teoría política. Así que bueno, es un gusto realmente contar con tu presencia, Enrique, esta tarde. Bienvenido. Bueno, muchas gracias. ¿Se me escucha bien ante todo? Sí, te Sí. escuchamos bien. Sí, sí. Bueno, entonces, si te parece, Matías, damos comienzo. ¿Cómo no? Bueno, buenas tardes. Ante todo, mi agradecimiento a- al Centro Friedman Hayek, a la Universidad del SEMA y especialmente a Matías, siempre tan generoso con sus palabras, por haberme invitado a este ciclo. Y esta vez para referirme, tal como fue anunciado, a los Federalist Papers y en particular a cómo, a la luz por lo menos de algunos de los artículos del Federalista, podemos identificar una cierta lectura o visión acerca de la naturaleza humana y el ejercicio del poder. Presumo que todos los presentes conocerán de qué se trata cuando uno menciona la expresión Federalist Papers. En todo caso, vale recordar mínimamente que se trata de un documento compuesto por 85 artículos publicados en diversos periódicos del estado de Nueva York, que fueron escritos mayormente por Alexander Hamilton, James Madison y muy secundariamente, creo que apenas unos 7 por John Jay, con el intento de convencer al pueblo de Nueva York. De hecho, cada artículo firmado con seudónimo estaba con un común seudónimo que era Publius, estaba dirigido al pueblo de Nueva York para convencer al pueblo de Nueva York, decía, acerca de las bondades o de las ventajas que suponía pasar de un régimen o de una estructura de Estado confederal a una estructura federal. Esto es un tema que originó un gran debate en la época, sobre el cual no tenemos tiempo ahora de explayarnos, sobre todo entre marzo y septiembre de 1787, en el congreso que tuvo lugar en Filadelfia, entre las corrientes que se llamaban antifederalistas, que querían mantenerse dentro de mantener a esas 13 ex colonias, ahora estados independientes, dentro de un formato confederal, y las corrientes federalistas que pretendían innovar con este nuevo sistema, que era el sistema federal, donde los estados perdían su independencia y pasaban a ser parte de una unión. Así fue entonces que, como les decía, Madison, Hamilton y Jay escriben estos 85 artículos en los cuales se trata una inmensa cantidad de temas. O sea, en términos generales uno podría decir que los Federalist Papers suponen en primer lugar, una teoría sobre el Estado federal, que era algo absolutamente innovador, tanto para la historia como para la teoría política. Una teoría acerca de la división de poderes, acerca de la independencia del Poder Judicial, una justificación del sistema bicameral,
sea, muchos temas aparecen ahí, pero no es mi intención identificar o detenerme en la consideración de alguno de ellos en particular, sino más bien tratar de discernir, como decía antes, a la luz de algunos de esos artículos, una cierta lectura de la naturaleza humana que me parece bastante evidente, y cómo esta lectura también impacta en el modo como los autores de Federalista, o especialmente Madison, considera el poder, el ejercicio del poder. Y a este fin quisiera comenzar con dos referencias o dos citas eh, que voy a glosar para no perder tiempo en la lectura o en compartir pantalla. La primera pertenece al Federalista número 15 que escribió Hamilton, y en el contexto de ese artículo, Hamilton se pregunta por qué los gobiernos han sido instituidos. Y la respuesta que él mismo se da es que los gobiernos han sido instituidos porque las pasiones de los hombres, the passions of men, no se conformaban del todo con los dictados de la razón y de la justicia sin que mediara una cierta restricción, ¿no? Without constraint. La cita, bueno, es bastante ilustrativa de una lectura que es muy común en el liberalismo clásico, sin ánimo de hacer comparaciones aventuradas. Uno podría nomás remitirse a John Locke, por ejemplo, si uno recuerda las páginas iniciales del segundo tratado sobre el gobierno civil, concretamente el capítulo 2, ahí Locke apela a la noción del self-love, ¿no? Del amor propio, para justificar por qué los gobiernos son necesarios. Porque ciertamente en estado de naturaleza existe una ley natural que se identifica con la razón humana, pero a la hora de castigar a quienes transgreden esa ley natural, como no hay autoridades comunes y no hay un juez imparcial, cada uno castiga. Y el problema es que justamente el self-love lleva a que la desproporción en el castigo, cuando se ven afectados mis intereses, pueda ser muy evidente, ¿no? A falta de una justicia imparcial. De ahí que, dice John Locke, el gobierno civil, la existencia o la institución de un gobierno civil, pone solución a este problema. Problema que más explícitamente es narrado en los párrafos iniciales del capítulo 9 del segundo tratado, cuando John Locke dice abiertamente que los gobiernos son necesarios para salvaguardar la vida, la libertad y las posesiones, porque sin la existencia de una sociedad política sin un gobierno, la mayor parte de los hombres no observa los mandatos de la equidad y de la justicia, y por tanto ese estado de naturaleza se vuelve muy inseguro, plagado de amenazas y tal. Entonces, esa es una primera afirmación importante. Los gobiernos son necesarios porque las pasiones de los hombres no se conforman del todo a la razón without constraint, dice Hamilton. Y y por añadidura, quisiera hacer otra cita que seguramente también ustedes conocen, que pertenece al Federalista 51, un artículo clave de enorme centralidad, que viene a dar como una suerte a servir de corolario, de conclusión a una argumentación esgrimida por el propio Madison a partir del artículo 47, ¿no? El 47, 48, 49, 50 son una seguidilla de artículos con un común propósito y la argumentación de esos artículos se corona en el 51. Para ubicarlos más o menos, el problema que Madison ahí plantea es que en un esquema de división o de reparto de poderes o de funciones de gobierno, uno de esos ramas pretendiera avanzar, usurpar el territorio de otros y eventualmente acumular todo el poder. Entonces, para evitar eso, ¿qué se podía hacer? Bueno, por un lado, activar mecanismos de controles externos a las eventuales desviaciones de un poder, o
que es la solución que pretende Madison en el 51, activar mecanismos de fiscalización o de controles internos u exógenos, ¿no? Bueno, en el marco del artículo 51, dice Madison, o expresa Madison, en una cita muy célebre, que si los hombres fuesen ángeles, los gobiernos no serían necesarios, y que si los ángeles gobernaran a los hombres, tampoco sería necesaria la existencia de controles internos o externos al ejercicio del poder. Pero como se trata de organizar gobiernos de hombres para hombres, no solamente hay que velar para que el gobierno tenga capacidad como para controlar y gobernar a los ciudadanos, sino también es necesario que existan instrumentos para obligar al gobierno a que se controle a sí mismo, ¿no? Y añade que la dependencia del pueblo es, o sea, la soberanía democrática, el hecho de que las autoridades surjan como consecuencia del consentimiento del pueblo, es sin duda el control principal para la existencia de un buen gobierno, pero que la experiencia ha demostrado que se necesitan precauciones auxiliares, ¿no? Y bueno, y todos conocemos cuáles son esas precauciones: la doble distribución del poder entre los tres departamentos, ejecutivo, legislativo y judicial, y entre el gobierno federal y los gobiernos de los estados, la partición del legislativo en dos cámaras, el fortalecimiento del ejecutivo con instrumentos como el veto o su alianza con la rama más débil del legislativo, que era el Senado. Uno podría añadir la independencia del Poder Judicial, sobre la cual se explaya con detenimiento Hamilton en los artículos 77, 78 y 79, perdón, y a lo cual además podríamos agregar la ventaja que, dado la ampliación de la esfera de acción, que el tránsito de un modelo de 3 estados independientes a un gran estado suponía, la ventaja, digo bien, que gracias a esa ampliación, los intereses de la sociedad pudiesen multiplicarse debido al gran espacio, entorpeciendo la formación de mayorías opresoras o eventualmente la posibilidad de que una mayoría de hoy pudiera vulnerar derechos de mayorías futuras. Sin embargo, tanto más importante que esa cita que acabo de glosar, con ese comienzo: si los hombres fuesen ángeles, ¿no? Más importante me parece es la afirmación que precede a esa célebre cita, porque ahí dice Madison que la mayor seguridad contra la concentración del poder en un solo departamento, pongamos el legislativo, consistía o consiste en proporcionar a los que administran ese departamento de los medios constitucionales y de los motivos personales, dice Madison, y subrayo esta última expresión, motivos personales, para resistir las usurpaciones, las invasiones, la palabra es encroachments, las invasiones, las usurpaciones de los otros. Y continúa Madison: la ambición debe estar dirigida a contrarrestar a la ambición, ¿no? Remedando pero con una formulación mucho más descarnada, si se quiere, la famosa afirmación de Madison según la cual es necesario, para que no se abuse del poder, que el poder detenga al poder. Bueno, en vez de decir el poder detiene al poder, Madison prefiere una fórmula para mí mucho más descarnada, justamente porque mete ahí la cuestión de los motivos personales, que la ambición esté dirigida a contrarrestar a la ambición. El interés del hombre, el interés humano, dice Madison, debe estar conectado con los derechos constitucionales del puesto. Y continúa: puede ser vista como una suerte como un motivo de reflexión acerca de la naturaleza humana, el hecho de que todos estos mecanismos sean necesarios para controlar los abusos del gobierno, pero se pregunta qué son los gobiernos o qué significa un gobierno, sino
el mayor motivo de reflexión acerca de la naturaleza humana, ¿no? Nuevamente, si fuéramos ángeles, los gobiernos no serían necesarios. Retengo la fórmula: medios constitucionales y motivos personales. Con la primera expresión, medios constitucionales, obviamente yo creo que Madison está aludiendo a las precauciones auxiliares que ya mencionamos. Y con la expresión motivos personales, sospecho que está aludiendo, por ejemplo, al amor al poder, como lo expresa el propio Hamilton en el artículo 15, o también, como está expresado en el artículo 72, por ejemplo, el orgullo procedente del cargo, el deseo de retenerlo, el deseo de verse recompensado por el ejercicio de ese cargo, que Hamilton llega a decir es uno de los incentivos, el deseo de verse recompensado, ¿no? Uno de los incentivos más poderosos en la conducta de gobierno, o inclusive esa pasión dominante, como también la llama, del amor por la fama, ¿no? Que es una pasión dominante en todas las mentes nobles. Todos estos motivos, amor al poder, amor a la fama, deseo de verse recompensado, deseo de retener el poder y tal, podrían eventualmente inducir a un gobernante a hacer coincidir su interés con su deber público en el buen ejercicio del cargo, o su interés con estos derechos constitucionales del puesto, ¿no? Los medios constitucionales y los motivos personales. Paso a otro artículo, después quiero hacer como una conclusión, pero primero quisiera mencionar algunos artículos que me parecen muy ilustrativos sobre el tema que nos ocupa. Otro artículo de enorme centralidad en el contexto del federalista, el artículo 10, que trata la cuestión del espíritu de facción y de los medios que podemos, de los que podemos contar o con los que podemos contar para controlar los efectos del espíritu faccioso. Yo creo que este artículo es muy interesante leerlo con mucho detenimiento, casi desmenuzarlo, para ver hasta qué punto resulta un artículo pertinente o sus consideraciones resultan pertinentes para el tema que nos ocupa. En ese artículo, sabrán muchos de ustedes, Madison introduce una distinción que algunos intérpretes han considerado como una verdadera hazaña teórica, que es la de distinguir la democracia pura, entendida como democracia directa, de la república, que es la expresión de la cual se sirve Madison para designar lo que nosotros llamamos una democracia representativa. O una democracia, como dice él, en donde tiene lugar la representación política. Bueno, Madison dice que la república, es decir, de nuevo, la democracia representativa, es mejor que la democracia directa o pura, porque en la república las perspectivas públicas se pueden ver refine and enlarge, él dice, ¿no? Como pulidas y ampliadas, si se puede traducir así, al pasar por una suerte de tamiz, de medio, de un cuerpo elegido de ciudadanos más sabios, más conscientes de los que son los verdaderos intereses del país, con un patriotismo más evidente, más puro, con cierto amor a la justicia, que rasgos todos que pueden hacer menos probable que todas estas perspectivas públicas se vean sacrificadas ante consideraciones parciales o temporales. Incluso Madison dice que bajo este dispositivo de la representación es más factible que la voz del pueblo pronunciada por los representantes esté más en consonancia con el bien público, con el public good, que si fuera pronunciada por el pueblo mismo. Sin embargo,
si no nos quedamos solamente en ese párrafo que aparentemente nos muestra a un Madison erigido casi en paladín del régimen representativo, si avanzamos, vamos a ver que en el mismo párrafo, después de un punto seguido, Madison, como dice un intérprete también, Epstein del Federalista, echa o arroja un balde de agua fría sobre esa propia afirmación, porque Madison dice, bueno, pero también puede ocurrir lo opuesto, ¿no? O sea, que en vez de encontrarnos con hombres sabios, capaces, amantes de la justicia, patriotas y tal, nos encontramos con hombres con temperamentos facciosos o con prejuicios, con designios siniestros, sinister designs, ¿no? Con designios siniestros o con prejuicios locales que mediante mecanismos como la intriga, la corrupción u otros medios, obtuvieran primero los votos del pueblo para después traicionar sus intereses. Con lo cual, si nosotros leemos la cita completa, Madison está abriendo la puerta a esas dos posibilidades, es decir, a que la representación política sirva verdaderamente para representar y para que la voz del pueblo esté más en consonancia con el bien público que si la pronunciara el pueblo mismo, pero también la representación política puede servir para traicionar los intereses de los electores. Con lo cual uno puede preguntarse cuál es la verdadera aspiración de Madison en el artículo, ¿no? Si la aspiración es manifestar su confianza, acaso ingenua, en la supuesta idoneidad de los representantes capaces de autorrestringirse o autocontrolarse, restando protagonismo al pueblo, o si más bien su intención, como piensan algunos intérpretes, es más bien socavar, por razones que se podrían considerar incluso hasta más democráticas, la idea de que el gobierno pudiera representar adecuadamente al pueblo. O sea, puesto de otra manera, ¿qué está haciendo Madison? Está defendiendo a una élite gubernamental frente a las pasiones populares, o más bien está tratando de buscar maneras de proteger al pueblo de la traición de las élites, ¿no? Si es correcto esto último, como yo entiendo que lo es, pero por supuesto todos estos temas son opinables, si es correcto esto último, se comprendería la insistencia de Madison en las ventajas territoriales del federalismo, o sea, la ampliación de la esfera de acción, porque la existencia de un gran estado, en vez de 13 pequeños estados como era en la época, podría redundar seguramente en un mayor número de candidatos y sobre todo de electores que pudieran prevenirse de lo que Madison, sin ningún tapujo, llama las artes maliciosas con las que habitualmente los gobernantes se alzan con su triunfo electoral. También conectado con esto, uno podría mencionar la importancia que tiene el artículo 57, porque ahí Madison llega a insistir mucho en la importancia que tienen las elecciones frecuentes, que él juzga como el instrumento más eficaz, idóneo, no me acuerdo la palabra que usa, para recordarle a los representantes hasta qué punto dependen del pueblo y para evitar lo que él también sin medias tintas llama la elevación de unos pocos sobre la ruina de muchos, ¿no? O sea, el sistema representativo puede dar lugar a la elevación de unos pocos sobre la ruina de muchos. Entonces, otro mecanismo que él encuentra interesante para atenuar esa posibilidad son las elecciones frecuentes, porque son las que permiten que antes de que los representantes se olviden por el propio ejercicio del cargo de cuál ha sido el motivo de su elevación, es decir, antes de que se olviden de dónde vienen, ¿no? Puedan
verse expuestos a la necesidad de tener que ser reelectos para poder mantenerse en el cargo o para que les sean renovadas sus funciones. De ahí que en el mismo artículo, en el 57, Madison apele above all, por encima de todo, incluso por encima de la importancia que él le asigna a la Constitución y a las leyes, Madison apele, digo bien, al espíritu vigilante del pueblo norteamericano, un espíritu que él dice que nutre a la libertad y que a la vez es nutrido por la libertad, para disuadir al espíritu vigilante del pueblo norteamericano, para disuadir, por ejemplo, a los representantes de sancionar excepciones legales en favor propio o de un sector en particular de la sociedad. Ya voy a volver sobre esta cuestión del espíritu vigilante de los ciudadanos. Bueno, uno podría recordar, un poco para mitigar las afirmaciones que vengo haciendo respecto de esta suerte de subestimación que manifestaría Madison acerca de las posibilidades que ofrece un régimen representativo. Alguien me podría recordar, por ejemplo, la importancia que Madison le asigna al artículo 63 al Senado, ¿no? Ese cuerpo de representantes que sobre todo en momentos críticos pueden atemperar decisiones precipitadas. También se podría recordar la importancia que el federalista le asigna a la existencia de poderes contramayoritarios, por ejemplo, en el caso de Hamilton en el artículo 78, y sus referencias a la importancia de la revisión judicial de la ley para evitar, para proteger a la Constitución de lo que Hamilton llama las peligrosas innovaciones en el gobierno, o incluso de los humores cambiantes de la opinión pública, pero sin embargo, conviene recordar también, como lo ha hecho en un trabajo canónico ya Bernard Manin, que el propósito común de estos dos instrumentos, por ejemplo, la existencia de una segunda cámara o la revisión judicial de la ley, era más bien dilatorio, o sea, un propósito que tenía por fin, dice Manin, desacelerar la voluntad del pueblo, dilatar, aplazar su accionar, porque como titular de la soberanía el pueblo podía hacerla valer por razones atendibles, ¿no? Ahora, un poco para cumplir con el tiempo asignado y poder dar lugar al diálogo, a las eventuales preguntas, quisiera añadir un testimonio más. Hablamos del artículo 51, del 10, mencioné también el 57, el 78 y otros. Quizá alguno de ustedes, de los presentes, tenga en mente el artículo 58, un artículo poco visitado, digamos, o leído, que pues realmente no son los artículos que se suelen explicar en los cursos de grado, posgrado, donde se tratan estos temas. El artículo 58 es muy interesante a la hora de ver esta lectura, a la hora de apreciar esta lectura de Madison acerca de la representación política. Es un artículo destinado a responder a la pregunta de si el número de miembros de la Cámara de Representantes debía necesariamente aumentar o no a medida que los cambios demográficos lo ameritaran, ¿no? Y Madison, curiosamente, dice que en realidad es preferible que no aumente al mismo ritmo, porque cuanto más numerosa es una asamblea, dice, cuanto más numerosa es una asamblea, cualesquiera sean las personas que la compongan,
más fuerte ha de ser la influencia o el ascendiente que tendrá la pasión por sobre la razón, ¿no? Y dice y añade que los pueblos nunca se equivocan tanto como cuando suponen que multiplicando el número de representantes refuerzan las barreras contra el gobierno de una minoría. Porque si uno va a la experiencia lo que enseña es que, por el contrario, una vez que se ha asegurado un número suficiente de representantes para los fines de seguridad, etcétera, siempre se va a frustrar esa confianza que depositó que el pueblo en los representantes a medida que el número aumente, ¿no? Es decir, la apariencia de que el gobierno puede llegar a ser más o adquiere una apariencia más democrática justamente por el cambio de escala, porque son más representantes, es falsa porque es una sola apariencia. La apariencia es que el gobierno es más democrático, pero el espíritu que anime a ese gobierno va a ser más oligárquico. ¿Por qué? Dice Madison, porque la maquinaria del poder habrá crecido y los resortes del poder serán más secretos, ¿no? Ahora que está de moda hablar de la casta, esto tiene un poco que ver con eso, ¿no? Es como Madison estuviera diciendo, para ponerlo en un lenguaje más duro si se quiere, que, bueno, que una vez en el poder hacen espíritu del cuerpo, ¿no? Y que cuanto más sean, peor, porque ese espíritu del cuerpo va a ser todavía mucho más evidente, acentuando el divorcio entre la clase política y la sociedad. Bueno, ¿qué conclusiones podríamos derivar de este breve repaso por algunos artículos de Federalista? Bueno, la primera tiene que ver con un término al que no aludí, pero puedo hacer lugar ahora, que estaba presente en el título que señaló nuestro querido Matías, y es el tema del cambio histórico. A mí me parece que muchas de las citas que estuve haciendo, de las referencias, resultan bastante indicativas o representativas de eh, de una manera de justificar el orden político que no está basada necesariamente en la virtud de los ciudadanos, en una suerte de moralidad cívica superior, sino en otro paradigma, ¿no? En un paradigma del interés, que espera poco de la moralidad ciudadana, en principio, yo quiero poner un matiz a eso enseguida, y que más bien confía en los buenos diseños institucionales, ¿no? Es como si a la hora de debatirse entre la virtud y el interés, estos señores, autores federalistas, fueran más bien conscientes de que siempre vamos a privilegiar nuestros intereses y que por tanto no podemos esperar mucho de ciudadanos que ya no son virtuosos y hay que confiarse en un buen diseño institucional. Quiero poner un matiz ahora enseguida porque acabamos de ver que el propio Madison señala que ese sistema, ese diseño puede fallar y que lo más factible es que falle. No obstante, es cierto que detrás de muchas de las afirmaciones que vemos en los Federalist Papers, y sobre todo en el caso de Hamilton, cuando uno piensa, por ejemplo, el artículo 8, el artículo 9, se respaldan en una teoría del cambio social o del cambio histórico, ¿no? En un mundo de finanzas, en un mundo de comercio, de intercambios, etcétera, ya no podemos esperar un modelo espartano de ciudadanía o la existencia de una nación de soldados, como dice Madison en el artículo 8, ¿no? Incluso si alguno tiene presente el artículo 9, recordará cómo al comienzo de ese mismo artículo
Hamilton se expresa o utiliza expresiones muy despreciativas del mundo clásico, como si nada tuviéramos que esperar o que aprender de esas repúblicas antiguas, que eran un lechado de guerras, de conflictos permanentes, de convulsiones, y que por tanto había que más bien fiarse no del legado de la antigüedad, sino de todo lo que nos enseñaba la ciencia política moderna, que nos proporcionaba instrumentos que los clásicos no conocían, como por ejemplo los checks and balances, o el sistema representativo, la independencia de la justicia, o el mismo régimen federal que se estaba gestando entonces en esa época en Filadelfia. Entonces, esta lectura, esta concepción de la naturaleza humana más que tiene en cuenta un poco el cambio histórico, cómo los cambios en las condiciones sociales, demográficas, económicas, etcétera, afectan las decisiones humanas y nos corren a un paradigma más ligado al interés. Bueno, podríamos verla incluso hasta emparentada con la que sostenían los ilustrados escoceses. Hume es un autor muy presente en los Federalist Papers. De hecho, el último artículo de los Federalist Papers cierra con una larga cita de David Hume. Y también la podemos ver emparentada con no solamente con una visión de la naturaleza humana, que por ejemplo lo podemos ver en los escoceses, sino también con una lectura sobre el ejercicio del poder que es también muy propia del liberalismo clásico, ¿no? Hay un tema acá que me parece que es muy interesante, y es el hecho de que el liberalismo clásico siempre se caracterizó, sobre todo a partir de la famosa fórmula de Montesquieu, de que quien tiene poder tiende a abusar del poder, en considerar que el problema principal a atacar no es el poder arbitrario o el ejercicio arbitrario del poder, sino el poder en sí, ¿no? Porque el poder tiene una lógica expansiva propia. De nuevo, quien tiene poder tiende a abusar del poder, y me pregunto si esa lectura no está un poco subyacente en varias de las afirmaciones de Madison, cuando él nos previene frente al temor de que el buen diseño institucional también pueda fallar, ¿no? Entonces, dos cosas: una lectura acerca de la naturaleza humana, que de nuevo veo emparentada con los escoceses, y una lectura acerca del ejercicio del poder muy propia, me parece, del liberalismo clásico o del propio Montesquieu, para ceñirnos a un solo autor, a quien los escoceses, a quien los federalistas consideraban el gran oráculo, a quien siempre había que remitirse en estas cuestiones. Hay un pasaje del artículo 10, ya citado, muy interesante también, donde Madison dice que mientras la razón humana continúe siendo débil, falible, y mientras tengamos libertad para poder usar de la razón humana, se pueden formar muchas opiniones, pero que mientras subsista la conexión que hay siempre, sobre todo en el hombre moderno, entre razón humana y amor propio, las opiniones y las pasiones van a tener influencias unas sobre otras, ¿no? O sea, la razón humana, los seres humanos somos, o en la naturaleza humana convive una juxtaposición de pasiones encontradas. La razón humana no es una razón que está aislada de las pasiones y se ve muchas veces influida y limitada por ella. Por eso es que el cuidado de sí mismo, la generosidad limitada, conviven en la naturaleza humana junto con la benevolencia o la simpatía. En este sentido, creo que debería un poco matizarse la expresión de Madison en el artículo 51, cuando, aludiendo a la división de poderes, él dice que esa política de suplir por medio de intereses rivales y opuestos la ausencia de motivos más elevados
tendría que rastrearse en todo el sistema de los asuntos humanos. Esa afirmación, de nuevo, suplir por medio de intereses rivales y opuestos la ausencia de móviles más altos, esa afirmación ha sido considerada por un gran estudioso de los Federalist Papers llamado Martin Diamond como eh, la frase más notable y reveladora de toda la obra. De nuevo, Madison en el 51, cuando dice que ante la ausencia de móviles más altos, o de lo que él llama better motives, ante la ausencia de motivos mejores o más altos, hay que apelar a un mecanismo de contraponer intereses rivales y opuestos, ¿no? Los checks and balances. Apelemos un buen diseño institucional porque no somos virtuosos, porque nuestra generosidad es limitada, porque no nos movemos por virtud sino por interés y tal. Sin embargo, como dije antes, el propio Madison en el artículo 57 apela al espíritu vigilante del pueblo norteamericano porque sabe que la representación va a fallar y que va a servir en el fondo, si no apelamos a mecanismos como las elecciones frecuentes, para elevar unos pocos sobre la ruina de muchos. Entonces, el matiz que quiero poner es que me parece que no es ajena del todo en el lenguaje de Madison una cierta apelación al rol protagónico de los ciudadanos, ¿no? A lo que Tocqueville llamaría el espíritu de ciudadanía, el espíritu público, o directamente a lo que Madison llama virtud a secas. De hecho, hay un discurso muy lindo que Madison publica, pronuncia en el año 1788 en la Cámara de Representantes, donde él dice, esperen que acá quiero leer la cita, la voy a buscar, un segundo nomás, que la voy a encontrar, acá la tengo separada. Madison dice, el pueblo debe tener virtud e inteligencia para elegir hombres de virtud e inteligencia. No tenemos hoy virtud entre nosotros, continúa. Si no la hay, estamos en una penosa situación, porque ningún control teórico, ninguna forma de gobierno nos dará seguridad. Suponer que sin ninguna virtud por parte del pueblo, cualquier forma de gobierno asegurará la libertad es una idea quimérica. Entonces, quizá fui un poco desordenado porque quise en poco tiempo meter por muchas cosas, pero no sé si logró entenderse a dónde quiero apuntar. Por un lado, me parece que se advierte claramente en los pocos ejemplos que di para ilustrar el federalista, una lectura de la naturaleza humana no necesariamente optimista. De nuevo, necesitamos gobiernos porque no somos ángeles, porque nuestra razón sin restricciones se ata demasiado a la pasión. Hay también esa lectura, lleva también a una lectura no muy optimista sobre las ventajas del régimen representativo o sobre la eventual posibilidad de que una mayoría idónea, un cuerpo representativo idóneo pueda expresar los intereses del país, pero eso no significa del todo, que eso sería la conclusión a la cual quería arribar, que en el lenguaje de los federalistas o de Madison en particular estuviera ajeno a toda apelación a la buena ciudadanía y a la virtud ciudadana. Bueno, hasta aquí quería llegar porque quiero que nos queden algunos minutos para conversar, de ser posible. No sé si Matías querés abrir o si en el chat hay alguna pregunta, etcétera.
Excelente, Enrique. Bueno, en primer lugar, felicitaciones por tus brillantes palabras esta tarde y exactamente, ya dejamos entonces abierto el espacio para que quienes gusten hacerlo puedan escribir sus preguntas en la sección de preguntas y respuestas. Así el doctor Enrique Aguilar les contesta. A mí me gustaría hacerte la primera para un poco disparar este espacio. em, Haciendo referencia a este espíritu vigilante, ¿no? Del pueblo norteamericano que recordabas. Y bueno, estas últimas reflexiones sobre el hecho de que eh, confiar solamente por ir a un diseño institucional sin una participación activa es por ahí algo ciego, ¿no? Cómo este tema realmente se mantiene, obviamente con Tocqueville, que es otro de los autores de tu especialidad, y cuán frustrante es ver eso el día de hoy, ¿no? Porque, y en todo contexto más o menos democrático, digamos, en general se hace una culpa o atribuir responsabilidades por la mala performance de ciertos sistemas políticos solamente a los políticos o a los representantes, ignorando por completo que los sistemas necesitan de la participación incluso de nosotros como ciudadanos no electos a ningún cargo, no involucrados en la administración pública. ¿Cómo percibís vos este fenómeno? Mira, en primer lugar, yendo a la primera parte de la respuesta, sí, yo creo que sin ánimo tampoco de hacer comparaciones aventuradas, porque cada autor es hijo de su tiempo, etcétera, y hay una especie de tentación muy común en quienes nos dedicamos a la teoría política, en hacer dialogar a los autores y pretender que entre ellos es fácil establecer una suerte de conversación identificando temas comunes o lo que Bobbio llamaría temas recurrentes, ¿no? Pero es cierto que esa apelación de Madison al espíritu vigilante de los ciudadanos permite una cierta vinculación con Tocqueville o con el propio Constant, ¿no? De hecho, Constant usa la misma expresión al finalizar su famosa conferencia sobre la libertad antigua y moderna. Él apela al buen ejercicio de la libertad política como garantía de libertades civiles, no solo eso, porque después apela a otro argumento que tiene que ver con el perfeccionamiento moral de los ciudadanos, pero al hablar de ese, o al esgrimir ese argumento más instrumental sobre la garantía, Madison apela a la vigilancia, ¿cómo dice? A la vigilancia estrecha de los ciudadanos, ¿no? Lo cual también hace recordar una famosa cita de Jefferson, que dice que creo que estoy citándola bien, el precio de la libertad es la vigilancia perpetua, ¿no? Entonces, a mí me parece y bueno, y desde luego esto es un claro tema tocquevilliano, ¿no? La apelación a ese patriotismo reflexivo, lo que después, usando una expresión que no es propia, sino tomada de otro autor, llama el interés bien entendido, para justamente tratar de lograr un modelo de ciudadanía un poco más activa, ¿no? Un poco menos indiferente a la vida pública, ¿no? Entonces, esto es un punto, me parece interesante, porque de nuevo está la tendencia a creer que, que, el- los papeles de federalista es una obra totalmente representativa de una, como decía antes, de una justificación del orden político basada puramente en el interés y no en la virtud. Bueno, yo matizaría de nuevo eso. Yo creo que hay apelaciones, por un lado, al papel de la ciudadanía y por el otro lado, bastante argumentación como para matizar esta presunción acerca de la confianza ilimitada que estos señores habrían tenido por el sistema representativo. No es tal. Me parece que las referencias del artículo 10, 57 son muy claras. La representación política puede servir para representar, pero también puede servir para traicionar. De hecho, si me permitís un segundo más, Matías, eh, la famosa politóloga Hannah Pitkin
la autora del libro este canónico, The Concept of Representation, del año 1965, creo, cuando publicó la edición española, a los 20 años, sabrás o sabrán los presentes que ella la publicó sin introducir ninguna modificación. O sea, el libro salió tal cual había sido escrito 20 años atrás. Y ella explica por qué en el prólogo y pide disculpas, dice, bueno, yo no estoy trabajando más ese tema, agradece a la editorial española que en todo caso lo publicó en esta versión, pero agrega, lo único que quiero aclarar es que cuando yo escribí el libro no había suficientemente sopesado la idea de que la representación política puede servir tanto para representar como para traicionar los intereses de los electores. Bueno, esa apreciación está así tal cual un siglo y medio antes en el artículo 10 del Federalista. Entonces, los electores, bueno, esa apreciación está así tal. Yo creo que en Madison hay una desconfianza muy grande hacia el poder, por la lógica misma del poder y por la capacidad que el poder tiene de transformar incluso la naturaleza virtuosa de un candidato, y por el otro lado, esta apelación a la vigilancia, que me parece, yendo a la segunda parte de tu pregunta, muy importante hoy, ¿no? Sobre todo en tiempos en que se advierte un claro divorcio entre la política y la sociedad, y este espíritu de cuerpo muy propio de la política, estas prácticas patrimonialistas, por ejemplo, que son como un mal horizontal en la política de muchos países. Yo creo que ahí se necesita de un ciudadano que asuma un mayor compromiso. Y este tema me parece que está muy presente hoy en el debate contemporáneo, sin ir más lejos para ceñirnos a la Argentina. Cuando uno lo lee a Roberto Gargarella, por ejemplo, me parece que este debate, este tema sale a flor de piel, ¿no? La consideración, por un lado, del fracaso del régimen representativo en la medida en que no ha sabido fiscalizarse recíprocamente, y por el otro lado el llamado a una participación más activa del pueblo por mecanismos de democracia semidirecta, algunos de los cuales cuentan con sanción constitucional y otros no, y otros sí, pero de manera bastante limitada o recortada. No sé si contesté la pregunta. Por supuesto que sí, Enrique, la pregunta y áreas conexas a la misma, uno siempre aprende muchísimo con vos, así que muchas gracias por tu erudición. Acá te felicita Marcelo Persano también por la misma. Tengo otra pregunta de un tema que también obviamente hacías esta aclaración de tratar de no hacer este careo, si se quiere, entre autores que no son contemporáneos. Hay un tema bueno, está muy presente en el día de hoy, pero bueno, estaba tratando de hacer un breve repaso histórico acá, de que también va a ser casi contemporáneo, no a la escritura del federalista, sino a pocos años después de la gestión, que concluye la gestión presidencial de Madison, que es el populismo, ¿no? Con la llegada de Andrew Jackson a la presidencia. Así que te quería consultar tu opinión en este sentido, ¿no? ¿Qué lecciones, si es que también tenían las mismas frustraciones que tenemos nosotros hoy por hoy frente a la erosión populista de las instituciones democráticas, como si esto también es algo análogo en Madison y en Hamilton y en Jay? Bueno, no es una pregunta fácil porque ahí la expresión populismo no sé si es tan plástica como para aplicarse a latitudes históricas tan lejanas a nosotros, ¿no? Más bien yo creo que la expresión populismo es una expresión este, más bien propia de ciertos fenómenos de la segunda mitad del siglo XX, ¿no? Pero bueno, es cierto que Jackson, usando una terminología de hoy, eh, o incurriendo incluso en lo que un historiador llamaría un anacronismo, podría ser considerado un presidente populista. De hecho, ya que lo citaste a Tocqueville, vale la pena recordar que Tocqueville visita Estados Unidos en tiempos de Jackson justamente, y que algunos han dicho que la crítica
muy fuerte que Tocqueville hace a la posibilidad de la reelección presidencial en la página de Democracia en América tiene que ver justamente con la experiencia Jackson, porque Tocqueville fue muy crítico de la reelección presidencial, creía que los presidentes debían durar un solo periodo y nada más. Pero si entendí bien la pregunta, a mí me parece que si bien en Madison concretamente, que es el personaje que más me atrae en los textos del Federalista, vemos una desconfianza, o yo advierto al menos en la vena de varios intérpretes, una desconfianza muy clara hacia el ejercicio del poder y todo lo que el poder puede en sí mismo y esa lógica expansiva de la que hablamos y tal. Sin embargo, me parece que él le tenía mucho más miedo, eso es evidente, al poder legislativo, quizá porque era el más, era la sede más evidente del poder soberano y el que más contacto podía tener con el pueblo y tomar actitudes, si se quiere, demagógicas, dada su cercanía con el pueblo, para lograr sobreponerse a los otros dos poderes. Toda la discusión del artículo 48, 49 y 50 tiene que ver un poco con esto, ¿no? Cómo evitar una mayor presencia del legislativo, cómo evitar lo que Jefferson llamaba la existencia de un despotismo electivo, ¿no? Entonces ahí esta expresión dice mucho, ¿no? Despotismo electivo, ¿no? Dice mucho acerca del problema de la erosión democrática, porque hoy en día lamentablemente muchos tienden a pensar que el hecho de que la legitimidad democrática, o sea, el hecho de que los gobiernos surjan como consecuencia de la elección popular, considerada como yo la considero, como la única fuente legítima del poder, es una condición no solamente necesaria, sino suficiente para el ejercicio de un gobierno, ¿no? Entonces, se olvida la otra parte. Y la otra parte a mí me parece que es tanto más importante, tan importante para la Constitución de lo que en un artículo que publiqué con un colega en La Nación hace un tiempo llamamos la democracia de los modernos, ¿no? La democracia de los modernos no podría ser entendida solamente sobre la base de su principio de legitimidad, es decir, el hecho de que el gobierno surgió como consecuencia del consentimiento del pueblo, sino también teniendo en cuenta las condiciones del ejercicio, ¿no? O sea, el hecho de que el gobierno fue votado no significa un cheque en blanco, no le da mano libre para hacer lo que quiera. Y ahí me parece que juegan no solamente los controles intrapoderes, la fiscalización recíproca entre los poderes, sino también el protagonismo del pueblo, su vigilancia, su posibilidad de votar bien, responsablemente, castigar con el voto en el caso de que sea necesario, o eventualmente activando otros mecanismos previstos incluso en nuestra Constitución, como podrían ser consultas populares, etcétera, ¿no? Lo cual tampoco no es muy fácil, porque ciertamente nuestra propia Constitución, concretamente en el artículo 40, pone bastantes palos en la rueda para activar esos mecanismos. Pero bueno, eso sería un poco mi respuesta, ¿no? Son las dos cosas. El buen ejercicio del poder, la división de poder. Ahí tenés otro punto, Matías, la división de poderes, ¿no? Y que tiene que ver con la discusión del federalista. Porque como sabrás vos y los presentes, ahí había una discusión muy importante que tenía que ver cómo se interpretaba la división de poderes, lo cual suponía en el fondo preguntarse cómo leía cada uno a Montesquieu, porque los antifederalistas, es decir, los que querían mantener el formato confederal de estados independientes, apelaban a un sistema de separación estricta de poderes o de lo que
también se llama un sistema de límites funcionales, es decir, el límite para un poder estaría dado por su propia función. El legislativo se tenía que limitar a legislar, el ejecutivo a ejecutar, el judicial a juzgar. Entonces, si uno de esos poderes se pasaba de la raya, invadiendo el territorio de los demás, ¿quién tenía que hablar? El pueblo, mediante una convocatoria, una consulta, sea a intervalos fijos u ocasional. Esa era la posición antifederalista. En cambio, la posición federalista, que fue la que triunfó, por pocos votos, muy pocos votos, pero la que triunfó y que la que nosotros adoptamos en nuestra Constitución, es la que rechaza ese modelo de controles exógenos o externos y apela a un mecanismo de fiscalización interna entre los poderes, de controles endógenos, que no es separación estricta, sino que le da margen a un poder para entrometerse parcialmente, no totalmente, parcialmente en el territorio de otro, como podría ser el judicial, revisando judicialmente una ley, o el ejecutivo vetando, o el legislativo iniciando un juicio político. Bueno, yo creo que hoy hay que preguntarse por eso, hasta qué punto ese sistema es bueno de por sí, hasta qué punto falló, y hasta qué punto no habría que pensar en otros mecanismos que le permitieran al pueblo canalizar mejor esa suerte de vigilancia o de control sobre el ejercicio del poder. Muchísimas gracias, Enrique, por tu respuesta. Em, Justo hay una pregunta del público que va encaminada con la misma. Tenés, bueno, también agradecimientos de parte de Luis Correa. Y Luis Santos es el que, además de felicitarte por la exposición, dice, como siempre, erudita y clara, aprovecha para preguntarte si vos crees que en nuestro país hay precondiciones institucionales para habilitar a la participación ciudadana o si el sistema es intencionalmente refractario a tal participación. Bueno, yo diría que inicialmente, y gracias a Luis por sus palabras, inicialmente el sistema fue más bien refractario. No olvidemos que nuestra constitución histórica ni siquiera menciona la palabra democracia y que a la hora de identificar o de bautizar a nuestro sistema de gobierno en el artículo 2, habla de un sistema representativo republicano y federal. Recién la palabra democracia se utiliza a partir de la Constitución de 1994 y en referencia a la importancia que tienen los partidos políticos y tal, pero no se tocó esa parte dogmática y el artículo 2 quedó tal cual, o sea, la forma era representativa republicana y federal. En realidad los mecanismos de democracia más semidirecta, digamos, están más claros en la reforma del 94, pero tienen sus limitaciones, ¿no? Yo no soy un especialista en teoría constitucional, pero recordemos que las consultas no son todas vinculantes, las consultas populares, o que hay cláusulas claramente, algunos las considerarían contramayoritarias, como la que expresamente impide todo tipo de iniciativa popular, que es otro mecanismo de participación semidirecta en materia de reforma constitucional. La verdad, Luis, que yo no sabría que responder muy bien, pero es un tema de hoy, digamos. O sea, yo diría que un tema de hoy es que muchos eh, teóricos de derecho constitucional y politólogos consideran que el sistema de checks and balances no dio el resultado esperado porque el poder a la hora de la verdad no se fiscaliza a sí mismo y que hay que buscar otros mecanismos. Que llámese plebiscitos, referéndums, consultas populares, revocatorias de mandatos. Ahí, si me permiten un segundo, ahí hay todo un tema, ¿no? Porque la revocatoria no está prevista en nuestra Constitución, pero la revocatoria es un sistema, me parece, admisible por definición en un sistema de mandato.
pero nuestra Constitución no está respaldada por un sistema de mandato. Nuestra representación no es por mandato, es fiduciaria. Esto también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? O sea, que está basada en la confianza. Eh, la raíz de la legitimidad de nuestro sistema no es el mandato, es la confianza. Por eso es un modelo fiduciario. De ahí que se habla de diputado de la nación. El diputado no representa a los, al distrito que lo votó. El diputado habla por todos, y si habla por todos es porque el ciudadano de, no sé, de Tierra del Fuego, de Neuquén, confía en que un diputado votado en Córdoba va a representar mejor que él, o va a poder discernir mejor que él, los intereses generales del país, y no sobre todo, y no solamente los intereses de los cordobeses que lo votaron, por ejemplo. Ahora, ¿es ingenuo confiarse en eso? ¿No? Es todo un tema, ¿no? Yo creo que parte del problema de la erosión democrática al cual alude Matías, y hoy palabra tan de moda, tiene que ver con una mezcla de cosas donde hay cuestiones institucionales, diseños que han fallado, que no han cumplido las promesas que aberraban, cultura política también. Este es otro tema que tiene mucho que ver con la cuestión de la vigilancia, ¿no? Porque eh, digamos, nuestras sociedades, nuestra cultura política es una cultura política muy líder dependiente, eh, poco, poco respetuosa de la ley, poco institucionalizada. No tenemos una cultura política muy institucional, digamos, y eso conspira también contra la posibilidad de que esos diseños actúen tal como fueron pensados, ¿no? La tentación autoritaria, la tentación autocrática, ¿no? Que está muy presente en nuestra cultura política, incluso hasta en personajes o políticos que se eh, que se erigen como paladines del liberalismo, por ejemplo, nosotros podemos advertir ese tipo de conductas, ¿no? Más bien autoritarias, autocráticas, intolerantes, despreciativas del diálogo, de las decisiones consensuadas, ¿no? Tenemos una cultura política lamentablemente muy educada en el desprecio al adversario, en el culto a la personalidad de los gobernantes, y eso conspira contra un modelo como el que se pensó en Filadelfia. No quiero aburrirlos con la respuesta, pero ya que de nuevo Matías tuvo la generosidad de citar a un autor predilecto para mí como es Tocqueville, bueno, Tocqueville tiene páginas muy tristes sobre América del Sur en la democracia en América. Y esa tristeza que destilan sus páginas sobre América del Sur tiene que ver con eso, con el hecho de que nosotros estábamos copiando el modelo de Filadelfia cuando no teníamos la cultura política que podía sustentar mejor ese modelo. Entonces, trasladábamos, para citar a Tocqueville, trasladábamos la letra de la ley sin el espíritu que la vivifica, ¿no? Y por eso él de alguna manera nos condena tristemente a muchas décadas de guerras civiles y autoritarismos, ¿no? Porque en definitiva dice en un párrafo muy duro, América del Sur no puede soportar la democracia. Entonces, a la hora de pensar la posibilidad del espíritu vigilante del pueblo, acá me parece que la cuestión de la cultura política tiene mucho que decirnos, ¿no? Excelente, excelente, Enrique. Muchísimas gracias por tus palabras entonces. Tenemos una última pregunta de parte de Leonardo, que básicamente lo que él plantea es, y cita aquí el libro de Rosambalón y Fitoussi, La nueva era de la desigualdad, dice, hay problemas sociales o económicos que no solo no se resuelven, sino que se han profundizado, por lo que te consultas y las respuestas no se deben esperar además de la política desde la economía. Bueno, este es un tema que toca Leonardo importantísimo, porque ciertamente no son solamente problemas institucionales y
y de cultura política, sino que parte de la erosión democrática tiene que ver con la profunda desigualdad eh, de las que son víctimas muchas de nuestras sociedades, ¿no? Eh, y hasta qué punto las democracias pueden subsistir con tantos, o perfeccionarse con tantos niveles de desigualdad, es todo un problema de la teoría política, ¿no? Sí, la respuesta, sí, yo coincido, no solamente tiene que venir de la política, sino de la economía, pero en última instancia la que decide es la política, ¿no? Entonces, si la política no se hace asesorar por una buena economía, bueno, también es difícil esto. O sea, entiendo la pregunta, pero me parece que Leonardo mismo puede coincidir en que la decisión en última instancia es política, ¿no? Entonces, por más que pongamos al mejor economista al frente o al mejor técnico o al mejor graduado de la mejor escuela de economía del mundo al frente de un ministerio de economía, si no hay una decisión política que acompañe, es muy difícil que esas recetas económicas puedan llevarse eh, a la práctica, ¿no? Eh, no sé, eso sería mi posición, ¿no? A mí me parece que no se puede pensar la economía independientemente de la política y este es un vicio en el que a veces se incurre desde el propio liberalismo económico, ¿no? De un poco subestimar la importancia que tienen las instituciones políticas y creer que con solo medidas económicas puede solucionarse muchos de nuestros problemas, ¿no? Esto es un problema para mí serio del liberalismo o de algunos sectores del liberalismo argentino que por a fuerza de sobredimensionar, me parece, la importancia de la economía, subestiman o aceptan modelos políticos que a lo mejor están reñidos con lo que la sana teoría liberal establecería, ¿no? Favoreciendo lo que en un lenguaje que no me gusta del todo y que considero un poco equívoco, se ha llamado a veces autocracias de mercado, ¿no? Esa mezcla entre autoritarismo político o soluciones autoritarias en materia política o poco respetuosas de los buenos diseños institucionales o de la independencia de la justicia, por ejemplo, o refractarias a la corrupción, que han ido de la mano con un recetario económico liberal, me parece que le ha hecho mucho daño a muchas democracias latinoamericanas e incluso a la teoría propia del liberalismo o de la palabra misma liberalismo. Yo creo que si el liberalismo durante muchas décadas en Latinoamérica perdió, para decirlo en términos de Sartori, la guerra de las palabras, fue en virtud de eso, ¿no? De esa especie eh, de mezcla muy nociva que se dio en algunos países entre modelos autocráticos en materia política y una cierta adhesión a economías de mercado. Pero bueno, es un tema también discutible y una discusión en la cual si uno se involucra puede perder hasta los amigos en Argentina, porque son temas que están muy a flor de piel, sobre todo en vísperas electorales. Exactamente, exactamente, Enrique. Nos queda ya lejos ese espíritu de concordia de diciembre del año pasado, ¿no? Ya estamos en plena batalla electoral de cara a las PASO, las listas definidas, así que esto no va a ser más que todavía radicalizarse de aquí hasta las Bueno, hace diferentes poco también votaciones. con un colega, no quiero ser autorreferencial, pero publicamos una nota que la comenté contigo también, que se llama Dilemas del liberalismo argentino, y bueno, recibí muchas palabras muy elogiosas o que acordaban con la tesis del artículo, pero otras también muy críticas de parte de personas de quienes no me las esperaba en realidad. Y me parece que tiene que ver un poco con el clima preelectoral que estamos viviendo.
Sí, sí. Además de que, bueno, ya en general, lamentablemente hace varios años Argentina viene, ¿no? Como muchos otros países del mundo, sufriendo polarizaciones agudas de su discurso, la famosa grieta y demás, que no, nunca ayudan a resolver problemas, ¿no? Que es justamente uno de los principales propósitos de la política. Ahí dejé en el chat entonces esta nota que escribiste en colaboración con un colega en La Muchas Nación. gracias. Por favor, gracias Gracias. por citarla, así ya la tienen disponible. Y también les recuerdo que van a tener disponible la grabación de esta charla del doctor Enrique Aguilar en el canal de YouTube de la UCEMA para que puedan volver a verla las veces que quieran. Muchísimas gracias entonces a ustedes por haberse conectado y nuevamente muchísimas gracias a vos, Enrique, por esta brillante presentación. Un gusto escucharte. Bueno, no, muchas gracias a ustedes nuevamente y a los asistentes. Genial, muchísimas gracias a todos. Los esperamos en nuevos eventos del Centro Friedman Hayek. Saludos, buenas tardes. Buenas tardes.